Seba Arbona está en la comunidad de Undercode Mendoza y bueno, nos va a hablar hoy día sobre Big Data. Todo tuyo, Seba, Bueno, yo voy a estar acá frenando genial, las genial. personas. Sacala Alfredo Vázquez. Esa es la primera interrupción de Alfredo, sacalo. ¿Por qué? Bien, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a dar una pequeña introducción a Big Data. Tenemos una hora para dar la charla, más o menos. Seguramente va a durar un poquito más. Yo lo que intenté es que fuese bien fundamental, bien básica la charla, cosa de que bueno, estuviesen todos en tema y después de última, si interesa, podemos hacer otra un poco más avanzada. Soy Sebastián Arbona, bueno, algunos ya me conocen por los comentarios sagaces y súper chistosos que hago en el grupo de Under. Soy ingeniero en sistemas de información, me recibí de la Universidad Tecnológica Nacional, tengo una maestría en Data Management e Innovación Tecnológica de la Universidad de Barcelona. Soy docente en la licenciatura de Ciencias de la Computación de la UNCUYO y en la Cátedra de Ingeniería de Software 2. Y soy fundador y director de tecnología en Quinto Impacto. Quinto Impacto es una empresa de desarrollo B, una empresa que está certificada como empresa B. Tenemos un Bueno, entonces arrancamos de nuevo, ¿no? Soy Sebastián Arbona, soy ingeniero en sistemas de información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Tengo una maestría en Data Management e Innovación Tecnológica de la Universidad de Barcelona. Soy docente en la licenciatura de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Cátedra de Ingeniería de Software 2. Soy fundador y director de Quinto Impacto. Recién conté una historia re linda, pero bueno, se cayó la presentación, así que se la perdieron. Y soy fundador y arquitecto de software en EpiLiquid, que es una empresa que lo que hace son una empresa de investigación que lo estamos investigando biopsias líquidas en cáncer. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que hago ahí, hacia el final de la presentación, porque mucho de lo que vamos a ver acá tiene que ver con lo que hacemos en esa empresa. ¿Me siguen? Sí. Sí. Genial. Se escucha bien hasta ahora, ¿no? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, todo bien. Bueno, buenísimo. Avanzamos entonces. Bien, para entrar en el mundo del Big Data, lo primero que me gustaría, de lo que me gustaría hablar es de lo que ocurre durante un minuto de Internet, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a abrir un pequeño programita que hice en JavaScript para quedar bien con los millennials del grupo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en un minuto de Internet? En un minuto de Internet se generan 4 millones de búsquedas en Google, 1.300.000 ingresos a Facebook, 19 millones de textos se envían a través de WhatsApp, 4 millones de videos son reproducidos durante un minuto y 2,5 millones de Snapchat son creados en un minuto de Internet. Esto es muchísima información la que se genera. Y esto tiene que ver con que, bueno, la informática ha avanzado, la informática está en todos los niveles de nuestra vida y casi todo lo que nosotros hoy generamos genera información. De hecho, en los últimos 10 años de historia de la humanidad, se ha generado, en los últimos 10 años se ha generado más información, hemos generado más información que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces somos una máquina de generar información. Tenemos celulares en los bolsillos de generar información y tenemos notebook y tenemos cosas conectadas a Internet que están todo el tiempo generando información y tenemos una generación de millennials que están todo el tiempo haciendo cosas en Internet y generando información, ¿no? Entonces, hay un volumen inmenso de información dando vuelta por ahí y del que es bueno o del que es deseable empezar a morder o a generar información, ¿no? No solo eso, sino que el crecimiento de la información se debe a que, bueno, las tecnologías de información empiezan a formar parte de nuestra vida cotidiana, y no solo eso, sino que ciencias que antes estaban, que eran tradicionales, eran de cierta manera, hoy las tecnologías de información empiezan a aportar a esa ciencia,
y la información que se genera ahí empieza a crecer de manera exponencial, de la misma forma que crece la información, ¿no? Las redes sociales, el comercio electrónico, el Internet de las cosas, como si no generáramos tanta información, hoy conectamos una licuadora a Internet y estamos generando más y más y más información. Las criptomonedas, bueno, son todas tecnologías que empiezan a nacer y empiezan a convivir con nosotros y y empiezan a generar información, ¿bien? Me siguen hasta ahí, ¿no? Estoy medio traumado con los dos cortes de Internet. No, sí, Sí, todo sí, no. perfecto. Bien, bueno. Y la tendencia es que la información, vamos a seguir generando y va a seguir creciendo la información, ¿no? La cantidad de dispositivos móviles en los próximos años va a aumentar en un 63%, las tablets en un 7%, las máquinas portátiles en un 30%, y los dispositivos máquina a máquina van a aumentar en un 113%. Estos son todo lo que se viene a raíz del Internet de las cosas. Entonces, la tendencia, digamos, es que vamos a todavía generar muchísima más información. ¿Bien? Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Disculpa, no entendí qué era el M2M. Es machine to machine. ¿Sí? Es esto del Internet de las cosas. Máquinas conectándose con máquinas. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ok, vale. ¿Seguimos? Todo ok. Bien, genial. Bueno, entonces, ya nos quedó claro que generamos muchísima información, que estamos todo el tiempo generando toneladas de información, y eso, digo, tiene algo que ver con el Big Data. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué creen ustedes que es el Big Data? ¿Alguien que se Análisis anime? de datos, estadística, mucha. Datos. Bien. Bueno, análisis de Cantidad datos. de información. Son los datos que son tan grandes, digamos, que no podrías procesar simplemente con un Excel como se hacía antes. Bien, genial, genial. Va por ahí, ¿no? El Big Data tiene que ver con esto, con la necesidad de analizar volúmenes de información compleja, ¿bien? De modo que, o sea, de información compleja que para los medios tradicionales con los que se analiza información es imposible, ¿no? Entonces, ese es un concepto que nace ante la debilidad de los medios tradicionales de poder analizar el volumen de información compleja, un gran volumen de información compleja, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es definir qué es un dato complejo, qué es la información compleja, ¿bien? La información compleja se compone por 3 Bs, las 3 B del Big Data. Si esta charla la diera un marketinero, seguramente pondría como 14 Bs, porque ha visto oficinas que tienen como 16 B del Big Data. En verdad son 3, porque son los 3 componentes que hacen que un dato sea complejo y que le complique la vida a los medios tradicionales, a los medios tradicionales que existían hasta el momento para analizar información. Por un lado, un dato complejo de Big Data es un dato que tiene un enorme volumen. ¿Bien? Estamos hablando de información que va desde los 30 teras a petabytes. ¿Bien? Que una base de datos tradicional muere con eso. ¿Bien? Por otro lado, el otro componente es la variedad de los datos, ¿sí? Estamos hablando de datos que pueden ser estructurados o semiestructurados, ¿sí? Ya no analizamos ya no tenemos la necesidad solamente de analizar datos estructurados, tablas que tienen un formato preestablecido, ¿no? Lo que se analiza ahora o lo que se necesita analizar es información que muchas veces ni siquiera está estructurada. Hay veces que tenemos que analizar fotos, imágenes, videos. Información que viene de páginas web, ¿no? que tienen, no es un contenido limpio. Entonces, bueno, la variedad de esos datos, los medios tradicionales, las bases de datos tradicionales no fueron armadas para analizar ese tipo de datos con esa complejidad, ¿bien? Sino más bien las bases de datos tradicionales, los métodos tradicionales de análisis de información, están alineados con información que
tiene que venir de un cierto modo, tiene que cumplir con una cierta estructura, ¿bien? Y por otro lado, la velocidad, ¿no? Necesitamos analizar esos petabytes de información en un tiempo prudencial, ¿bien? Y ahí es donde terminan de hacer agua los métodos tradicionales, ¿bien? ¿Cuáles son las limitaciones de los métodos tradicionales? Hasta acá me siguen, ¿no? Perfectamente. Sí, perfecto. Bien, genial. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de esos métodos tradicionales? Bueno, esos métodos tradicionales no significa que las bases de datos tradicionales, las bases de datos de SQL, los motores de Business Intelligence, o bueno, todo ese tipo de tecnologías que existió sean malos, sino que se analizaron para otros objetivos y para cumplir con otros propósitos, ¿no? La primera limitación que tienen estos métodos tradicionales es el escalamiento del hardware, ¿bien? Nacieron o fueron pensados para un escalamiento vertical del hardware, ¿está bien? Yo tengo mi motor de base de datos, SQL, ¿no? Hoy funciona bien para miles de transacciones y de repente aumento a cientos de miles de transacciones y necesito más potencia. ¿Qué es lo que hago? Compro un hardware más grande, ¿no? Entonces agrego más memoria, agrego más procesador, agrego otra línea de discos, ¿no? Y ya tengo un hardware que aguanta esos cientos miles de transacciones donde está operando la base de datos. Y si esto aumenta, voy a necesitar un hardware más grande. Y si paso de cientos de miles a cientos de millones, voy a necesitar un hardware más grande. Y esa manera de crecer tiene un problema. ¿Cuál creen que es el problema? Que no es finito. Que no es finito. Va a llegar un momento donde en mi habitación no va a entrar el gabinete para poner la cantidad de discos, la cantidad de procesadores y la cantidad de memoria que necesito para analizar la tonelada de información que tengo. ¿Bien? Cuando se trata de Big Data, cuando se trata de estos volúmenes inmensos de información, no hay habitación que soporte el hardware necesario para analizar esa tonelada de información. ¿Bien? Entonces, por un lado está en la manera de escalar el software. Y de nuevo, las bases de datos de SQL no son malas, nacieron para otro propósito y para otras cosas. ¿Bien? Bien, vamos a la siguiente. Bien. El siguiente desafío, la siguiente debilidad es que las bases de datos tradicionales, digo las bases de datos, pero en verdad es toda la tecnología de análisis de datos tradicional, se diseñó para trabajar en un esquema sobre escritura, que se llama, ¿no? Yo para poder trabajar la información, yo necesito insertarla o necesito guardarla con una cierta estructura. Tengo que cumplir una cierta estructura para meter un dato en una base de datos de SQL, ¿no? Yo no puedo meter un dato con una columna extra que no esté definida en una tabla de la base de datos, ¿sí? Si voy a guardar información, esa información tiene que cumplir la estructura de la base de datos en donde yo quiero almacenarla o del lugar donde yo quiero almacenarla, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que hacer un procesamiento, tengo que filtrar o transformar esos datos antes de insertarlos, ¿bien? Esa es una gran debilidad que tienen los medios tradicionales para trabajar con enormes volúmenes de información, sobre todo con información semiestructurada, información que no tiene estructura, ¿bien? Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Alguna duda? Perfecto. No. Buenísimo. No, ninguna. Se escucha bien, vamos bien, ¿no? Excelente. Perfecto. Genial, buenísimo. Vamos a continuar. Bien. Y por otro lado está la infraestructura, ¿no? La tercera debilidad que tienen los sistemas, los medios tradicionales es la infraestructura. ¿Por qué? Porque se tiende a separar la infraestructura en dos. Nacieron para operar en una infraestructura como esta. Por un lado, yo tengo mi unidad de procesamiento de datos, donde tengo servidores con un montón de potencia en los procesadores para montar mi servidor de aplicaciones y para tirar toda la lógica y hacer todo el procesamiento ahí. Y por el otro lado, tengo la unidad de almacenamiento de datos, donde tengo servidores preparados. Estamos en el problema de infraestructura. Tenemos por un lado la unidad de procesamiento de datos, donde yo preparo hardware específico para ser bueno procesando y haciendo cruces y análisis de información. Y por el otro lado, tengo hardware preparado
y para ser eficiente en el almacenamiento, ¿no? Los que han trabajado por ahí en lugares donde tienen sus servidores y van a ver que es común tener un servidor de base de datos y el servidor de aplicaciones separado, con mucho hardware los dos, pero optimizado para objetivos distintos. Cuando yo estoy procesando Big Data, cuando estoy procesando esta información compleja, el bus de comunicación entre esos dos servidores termina siendo un cuello de botella, ¿no? Y termina matando, termina siendo un punto débil en el procesamiento y en el análisis de esa información compleja. Entonces, bien, ¿qué es lo que resuelve el Big Data? ¿No? Y ya vamos definiendo o nos vamos acercando a la definición de Big Data. El Big Data resuelve estos tres problemas, ¿sí? que son los problemas que tienen los medios tradicionales, ¿no? Por un lado, el Big Data o la tecnología sobre la que opera el Big Data está diseñada para soportar escalamiento horizontal. Ah, quedó pegado vertical. Bueno, es escalamiento horizontal, ¿no? Esto significa que si yo necesito más potencia, agrego otra máquina, y si vuelvo a necesitar más potencia, sumo otra máquina, y si vuelvo a necesitar más potencia, sumo otra máquina, y tengo un montón de máquinas sumadas con hardware que puede ser, no el mejor hardware, puede ser un hardware mediocre, pero no importa, tengo un montón de máquinas, y el conjunto de esas máquinas, o la sumatoria de esfuerzo de esa máquina, me hacen que mi capacidad aumente. El escalamiento horizontal, lo que tiene de bueno es que no tiene límites, es infinito, ¿bien? Yo puedo tener toda la potencia que quiera sumando todas las máquinas que quiera. ¿Bien? No, porque no necesito una habitación para guardar máquinas. O sea, las puedo tener distribuidas, las tengo distribuidas en la nube, a esas máquinas. Entonces, yo puedo tener cientos de miles. De hecho, Yahoo tiene el clúster de Big Data más grande, o por lo menos lo tenía hasta hace un tiempo atrás, el clúster de Big Data más grande del mundo, y son cientos de miles de máquinas. Entonces, la potencia de todas esas máquinas juntas y operando como un solo, digamos, es superior al mejor hardware que yo pueda comprar para tener esta habitación, ¿no? Entonces, esa unión de máquinas hace que esto tenga mucho más fuerza y mucho más potencia, ¿bien? Yo tengo mucha más potencia y mucho más medios para poder analizar todo este volumen de información, ¿bien? Perdón, pero ¿no Sí. dijiste hace un rato que el desafío del Big Data era el tema del bus, o sea, la comunicación entre el almacenamiento? O sea, tenemos un montón de almacenamiento fantástico en la nube, escalable, hermoso, pero Sí. sigue habiendo un problema de comunicación al momento de analizarlo, o sea, entre el análisis y el procesador y el Bueno, ese es el tercer punto que resuelve. Yo planteé tres problemas, ¿no? Uno, el escalamiento del hardware, que se soluciona con un escalamiento horizontal. Dos, el esquema bajo escritura, que yo tengo que tener una estructura definida antes de escribir, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y tres, esa comunicación que había entre, ese divorcio que hay entre el procesamiento y el almacenamiento. ¿Bien? Eso ya vamos a ver cómo lo resuelve. Lo primero que estamos... Te estás adelantando, no importa. Pero lo primero que resuelve es el escalamiento del hardware. ¿Cómo hago yo para tener potencia de análisis infinita? Bueno, con un escalamiento horizontal. Sumo todas las máquinas que quiera y tengo toda la potencia que yo quiero. Obviamente, también, si le damos el mundo de computadoras, tenemos un límite, pero es infinita la capacidad. ¿Bien? Sí, se potencia en la nube. Vamos al segundo, a la estructura de la información. ¿Bien? Bueno, dijimos que tener una de las habilidades que tenía los medios tradicionales es que yo tenía que filtrar o transformar la información antes de poder almacenarla, ¿no? Eso de alguna manera es un cuello de botella, es una limitante, y también es una limitante para los tipos de datos que no son estructurados, ¿no? Con el Big Data yo cambio ese paradigma, ¿no? Y el paradigma es un esquema bajo lectura, se llama. Yo los datos los traigo a la fuente de datos y los inserto como vienen, los inserto en crudo a los datos, tal cual están en el origen. Entonces vuela esto, se inserto rapidísimo, ¿sí? Las inserciones son rapidísimas. En el otro las inserciones son lentas, pues yo tengo que, no solamente tengo que transformar los datos, sino que después hay un montón de cosas que se validan cuando yo inserto, para ver si lo que estoy insertando es coherente con lo que define la estructura, ¿no? Acá yo inserto las cosas como vienen, ¿bien? ¿Cuándo armo una estructura y cuando necesito leer o necesito recuperar los datos? Bueno, ahí le doy forma a los datos. Traigo lo que yo necesito o lo que a mí me interesa de ese dato guardado. ¿Bien?
¿Se entiende? Sí, perfecto. Genial, buenísimo. Seguimos entonces. ¿Me vienen escuchando bien, no? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. A ver, por ahí tengo, bueno, trato de entenderlo, ¿verdad? Soy nuevo en este tema, pero a lo que te refieres con esto de la estructura de datos que se tienen que convertir, me doy a la idea de que tiene que ver también con la criptomoneda. ¿Es algo parecido? No. No. La criptomoneda es otra tecnología y tiene que ver con blockchain y que tiene que ver con un montón de otras cosas que yo no soy Entonces los experto. datos que se transfieren entre las máquinas no están encriptados, son tal cual como se envían y se reciben. No tiene nada que ver con la encriptación. Cuando vos ok. trabajas con una base de datos tradicional, a vos te dicen, bueno, para guardar, vos querés guardar un usuario. Bueno, el usuario tiene un ID, tiene un nombre, tiene un apellido y tiene una clave, que esa clave puede estar encriptada o no. Todo es vía MySQL, o sea, es nada más Ese es un medio tradicional, ¿no? Ok, En el perfecto. Big Data, Entendido. yo no necesito cumplir ninguna estructura. Yo tengo el usuario, lo grabo como viene, en crudo. Cuando yo Ok. voy a hacer el análisis, ahí digo qué cosas me interesan y cómo las leo. ¿Bien? Entonces, ¿Y él cómo hace para identificar esa data que no tengo reconocida? O sea, no sé, normalmente en una base de datos yo vi ¿Sería una base de datos no relacional? Claro, bueno, las bases de datos no relacional trabajan con este tipo de esquema. Exacto. Por ejemplo. Entonces vos en Mongo guardás documentos, ¿sí? Si agregás una columna a un documento, buenísimo, te lo va a guardar, pero no te va a decir, che, no, mirá, el JSON que me mandaste tiene un dato que no está definido en... No, vos le tirás documento y lo guardas. Cuando lees, bueno, ahí se hace un 8 para devolverme las cosas con cierto formato, ¿no? Pero el mundo del Big Data trabaja más que nada o está más alineado al paradigma NoSQL, ¿está bien? Que es bueno, digamos, es bueno para algunas cosas y es malo para otras. Lo mismo que el SQL, ¿no? El SQL es bueno para algunas cosas y malo para otras. Por eso decís que es tan rápido para devolver, porque... Es rápido para insertar. Texto puro. No necesariamente, pueden ser imágenes, pueden ser lo que sea. Pero era más lento para leer, ¿no? Era así, Claro, era es más lento para leer. Yo cuando necesito leer o necesito hacer un cruce, ahí es donde aplico la potencia, no para insertar. Entonces, a mí el tera o los petabytes de información que tengo que analizar no me importan. Metelos acá, que después veo cómo los analizo. Después, ahora vamos a ver el tercer punto de lo que resuelve el Big Data para ver cómo almacenar. Pero ese cuello de botella que yo tenía en un SQL, por ejemplo, donde tenés que meter un montón de información y esto voy a estar años insertando, porque es súper lento insertar gigas de información en una base de datos de SQL. Acá es mucho más rápido porque se guarda y se almacena el dato crudo. ¿Bien? ¿Estamos? Comprendido todo. Bien, buenísimo. Estamos... Seguimos. Perdón que... Como estoy con el 4G, hago clic y por ahí no me lo toma o me lo toma tarde. Así que pasa a 2 diapositivas. Bien, vamos al tercer punto, que acá era donde me hiciste la pregunta. Nosotros habíamos hablado que había como un divorcio entre el procesamiento y el almacenamiento, y que esa comunicación entre esas dos unidades generaba un cuello de botella que lo que hacía es que fracasaran estos medios tradicionales cuando tenían que procesar información compleja. El Big Data lo que hace es unirlos, los junta, ¿no? Por cada unidad de almacenamiento tengo una unidad de procesamiento y están juntas. Entonces, ese bus de comunicación no existe. El tiempo de comunicación entre el procesamiento y el almacenamiento es 0. ¿Bien? Entonces, solucionando esos 3 problemas, yo ya tengo un medio, una tecnología de procesamiento de información que puede analizar esta inmensa cantidad de información compleja en un tiempo relativamente bueno. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? Sí, era no. Bien. Oh, Dios. Bien, entonces, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es tecnología que supera estos 3 límites de los que hablamos de las tecnologías tradicionales y me permite
analizar información compleja en un tiempo relativamente bueno. ¿Bien? Entonces, lo que supera el Big Data es esa limitación que tengo a la hora de escalar, a la hora de almacenar la información y a la hora de procesar y ese distanciamiento entre el procesamiento y el almacenamiento de la información. ¿Bien? ¿Quiénes fueron los primeros que se encontraron con estos problemas? Bueno, los buscadores. ¿Bien? Los motores de búsqueda fueron las primeras aplicaciones que se encontraron con el problema del Big Data. ¿Por qué? Porque creo que la mayoría sabe, si no pregunten, cómo funciona un buscador, un motor de búsqueda. Pero básicamente lo que hace un motor de búsqueda tiene robots que están analizando el contenido de todas las páginas web que están montadas en Internet, tienen distintas estrategias para abarcar y para analizar todas esas páginas, pero ellos van almacenando en una especie de base de datos el contenido y un índice de lo que tiene, o una noción de lo que tiene guardado, de lo que almacena esa página, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente en todos estos años que está Internet, esto ha mejorado un montón, pero en 98, cuando había un montón de motores de búsqueda, bueno, muchos se encontraron con esta limitante. Bueno, ¿cómo escalo esto? O sea, llegué a un punto donde mi motor de búsqueda de verdad no se la aguanta más, porque no puedo seguir indexando webs, porque las webs son difíciles de analizar, porque no tienen una estructura, ¿sí? El HTML, digamos, no es información 100% estructurada, son teras de información, o gigas, o petabytes de información que yo tengo que almacenar, y el tiempo de respuesta que le tengo que dar al usuario tiene que ser relativamente rápido. Entonces, los pioneros del Big Data son los motores de búsqueda. ¿Bien? Hadoop, que es la tecnología de Big Data, la que usan casi todos para procesar, para hacer análisis de Big Data, se basa en 2 papers de Google, ¿no? ¿Todos saben lo que es un paper? Es como un documento científico de investigación, ¿no? Exacto. Algo así. Entonces, Google escribió en el 2003 y en el 2004 gente, no Google, sino personas que trabajan en Google, investigadores que trabajan en Google, escribieron 2 papers en el 2003 y en el 2004 que son las bases del Big Data, ¿no? El Google File System y MapReduce. Y ahora vamos a ver de qué se tratan eso. Pero el Google File System es básicamente un sistema de almacenamiento distribuido y MapReduce es una tecnología de procesamiento distribuida. ¿Bien? Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Métele entonces, mesa. vamos avanzando. Bueno, nace Hadoop. Hadoop es una tecnología para hacer procesamiento de Big Data. Es una tecnología de la Fundación Apache, Apache Software. Apache Software es una fundación que opera a nivel mundial de software libre y genera toneladas de software libre que usamos a diario, ¿no? Es de código abierto y tiene 2 grandes componentes, que uno es el sistema distribuido de archivos de Hadoop, el HDFS, y MapReduce, que es esta tecnología de procesamiento distribuido. Esos son los 2 grandes componentes de Hadoop, que los va a utilizar para solucionar los 3 problemas que vimos anteriormente que tienen las tecnologías tradicionales. Entonces, básicamente lo que hace Hadoop es almacenar de manera distribuida información y hacer procesamiento en paralelo. Hadoop puede operar en clústeres de computadoras de hardware barato, de hardware muy barato. No necesito una mega ultra super computadora para hacer procesamiento distribuido, sino que con máquinas estándar, con un clúster de máquinas estándar yo puedo resolver esto. Está escrito en Java para que se lamenten un montón de gente, un montón de millennials. Está escrito en Java. Y obviamente, bueno, se pueden hacer sobre Hadoop, se puede trabajar en Python, en un montón de tecnologías. Y hoy es la base de lo que es Big Data. De Hadoop se han hecho un montón de distribuciones. Yo programo Java y soy millennial. No, bueno, está bien, pero hay un montón de millennials en el grupo que no programan en Java. Que me gusta molestarlo a diario. Pero igual es muy feo que estés orgulloso de ser millennial. No voy a hablar de eso ahora porque da para otra conferencia, pero bueno.
Vamos, el tema es, hay un montón de distribuciones de Hadoop, ¿sí? Amazon, Azure, de Microsoft, Netflix, todo, hay un montón de distribuciones de Hadoop, de gente que ha tomado este proyecto y ha hecho su propia distro de análisis de Big Data. Estoy compartiendo mi compu, mi máquina. Bien, bueno, vamos a retomar desde Hadoop, ¿no? Entonces habíamos dicho que Hadoop era una tecnología libre de la Fundación Apache, de código abierto, cuyo objetivo era generar una solución a las limitaciones que tienen las tecnologías de procesamiento de información tradicional para el Big Data, ¿no? Entonces, sus dos principales componentes eran Hadoop File System y MapReduce, ¿bien? Estos dos componentes están basados linealmente en los papers de Google, ¿no? Básicamente lo que hace Hadoop es tener almacenamiento distribuido, ¿sí? Tener un clúster de computadoras para almacenar la información y procesamiento en paralelo, ¿está bien? Usar ese clúster de información para no ser una máquina la que procese, sino que sean un montón de máquinas que procesen pequeñas tareas, ¿está bien? No es una máquina que procesa una gran tarea, sino que son un montón de máquinas que procesan tareas pequeñas. Este clúster se puede armar con hardware barato o hardware de tipo commodity, ¿sí? Con computadoras normales, no necesito una super ultra mega computadora para procesar esto. Y bueno, Hadoop está escrito en Java, es básicamente la base de Big Data. Hay un montón de distribuciones que se basan sobre esta distribución, sobre este open source, para generar sus propias distribuciones. Entonces, como ya les había comentado, Amazon tiene su propia distribución, Azure tiene su propia distribución de Hadoop, y después, bueno, hay un montón en Internet, Oracle tiene su propia distribución. Hay un montón de soluciones ahí dando vueltas que se basan sobre Hadoop. Yo puedo descargar Hadoop, armar un clúster de procesamiento y almacenamiento y hacer Big Data yo en N computadoras que tú tengas, ¿no? Bien, hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, supongo que sí. Si no hay manitos, sigo. Vamos a ver el chat. Bien, estamos bien, perfecto. Bueno. Entonces estábamos acá, en esta diapo, donde explicamos dos conceptos básicos que necesitamos para entender cómo opera Hadoop. Por un lado, el concepto de clúster, en donde yo tengo un conjunto de computadoras que se comportan como si fueran una única computadora. Y que esto, para quien usa el clúster, es transparente, ¿no? No sabe que está operando con determinadas computadoras. Él manda una pregunta al clúster y obtiene una respuesta. No sabe que si esa respuesta la elaboraron una o 1000 computadoras. ¿Bien? El otro concepto era el concepto de maestro-esclavo, en donde es un concepto de arquitectura y distribución de tareas, en donde nosotros tenemos a un maestro, a un nodo maestro, y ese nodo maestro le da las órdenes o coordina las tareas de los esclavos, ¿no? El maestro dice qué es lo que tienen que hacer los esclavos, y los esclavos se limitan a hacer lo que dice el maestro. ¿Bien? Entonces, Hadoop opera con estos dos conceptos, ¿no? En dos puntos que venimos analizando. Uno el almacenamiento y el otro el procesamiento. Entonces, el almacenamiento lo hace a través de un clúster que opera con una distribución de tareas de tipo maestro-esclavo, ¿no? Entonces, el maestro del clúster de almacenamiento se llama NameNode y los esclavos se llaman DataNode. Yo tengo un montón de DataNodes que almacenan información y que ponen a disposición información, y tengo un maestro que coordina cómo se va a almacenar esa información y cuando necesita esa información o cuando algún procesamiento necesita esa información, le da las órdenes a los esclavos para que la pongan a disposición. Y después yo tengo MapReduce, que es la parte de procesamiento, ¿no? Entonces lo que hace Hadoop, en lugar de tirar una mega tarea para procesar información, lo que hace es tirar tareas más pequeñas, y esas tareas pequeñitas las coordina un nodo maestro que se llama JobTracker. El maestro divide las tareas en pequeñas tareas más simples que se las pasa a
no en tareas más simples, ¿no? Todos ejecutan la misma tarea, pero lo que sucede acá es que en lugar de que uno solo resuelva una tarea grande, muchos resuelven la tarea un poco más pequeña y después el nodo maestro junta todos los resultados y entrega el resultado final. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Vamos, voy a abrir el chat a ver si... Bien. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Están todos muteados. Bien. No sé bien, bueno, si quieren preguntar algo me la preguntan por chat y le respondo ahí, o me avisan y los desmuteo, ¿no? Perfecto. Seguimos. Gracias, Andrés. Bueno, ¿qué pasa si uno de los esclavos falla? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Fíjenme, ahí sigo. A ver, una duda, a ver si hay otra duda. No sé qué es symmetric. Fue por privado la duda. Bueno, igual enseguida los desmuteo a todos y aclaramos esas dudas. Váyanme preguntando por chat lo que vaya surgiendo y ahí lo vemos. A ver, participantes. Bueno, seguimos. Bueno, el sistema de archivos distribuido de Hadoop. Este era uno de los componentes principales. Habíamos dicho que habían dos. Estaba el sistema de almacenamiento distribuido y el sistema de procesamiento de tareas. ¿Cómo funciona el sistema de almacenamiento distribuido de Hadoop? Ya sabemos que funciona como un clúster. Ya sabemos que esto funciona como un clúster de información y que opera bajo una arquitectura de maestro-esclavo, ¿no? Entonces nosotros tenemos N nodos, esos N nodos son computadoras, como dijimos, computadoras baratas o normales, y en esos nodos yo voy a almacenar de toda la información que yo tengo, yo voy a ir almacenando bloques de información, ¿no? Toda la información va a estar almacenada en los nodos. Hay un concepto importante que se llama factor de replicación. El factor de replicación es un número que lo que le va a decir a Hadoop es cuántas veces yo voy a replicar la información. Entonces cada bloque de información yo lo voy a repetir tantas veces como el número de factor de replicación tenga. Entonces, si yo tengo un factor de replicación igual a 3, significa que cada archivo, por ejemplo, del sistema de archivo distribuido de Hadoop, va a estar 3 veces en cada nodo. No sé si en cada nodo, pero va a estar por lo menos 3 veces copiado. ¿Qué es lo que me permite esto? ¿O para qué sirve esto? Bueno, sirve justamente por si alguno de los nodos falla, ¿no? Si alguno de los nodos falla, yo necesito que esa información esté en otro nodo para dar respuesta a lo que está pasando, ¿no? A lo que estoy queriendo procesar. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, genial. Bueno, entonces, la pregunta fue buena, ¿qué pasaba si fallaba alguno de los nodos? Bueno, si falla alguno de los nodos, yo tengo replicada la información, estamos hablando en la parte de almacenamiento. Si falla alguno de los nodos de almacenamiento, bueno, no importa, yo tengo replicada la información en otros nodos. Entonces, puedo usar la información de otros nodos para brindar una respuesta a alguna pregunta de análisis o algún procesamiento que yo tenga que efectuar. ¿Qué pasa si el nodo principal falla? Bueno, si el nodo principal falla, puedo poner nodos secundarios que operen como máster en caso de que el máster se caiga, ¿no? Eso también puede llegar a pasar, ¿no? No solamente se pueden caer los nodos esclavos, sino que se puede llegar a caer el máster. Bueno, se cae el máster, yo puedo definir másters secundarios, ¿bien? Para el almacenamiento. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a la siguiente filmina. ¿Cómo es la tolerancia a fallo? Este era un poco lo que me habían preguntado. Bueno, cada nodo del sistema de archivo genera un latido. ¿Qué es un latido? Le avisa al nodo principal de que está operativo, ¿no? Entonces, cada un minuto, cada cierta cantidad de tiempo, se van reportando los nodos esclavos. Cuando pasa mucho tiempo que uno de los nodos no se reporta, el
el nodo principal entiende que ese nodo se ha caído, entonces lo saca de la lista, ¿no?, a ese nodo que se cayó. Entonces, en esta filmina lo que yo estoy mostrando es que el nodo 1 no se reportó en el tiempo que se tenía que reportar, entonces el nodo principal, el master, lo saca. ¿Qué pasa con la información que estaba? ¿Qué pasa? Sí, Maxi, se puede recuperar un nodo. Ese nodo después puede, suponete, se vuelve a reportar, buenísimo, el máster agarra y dice, se volvió a reportar, listo, está disponible de nuevo, y lo vuelve a sumar como disponible. El problema es si no se reporta en mucho tiempo, que ahí vamos a ver qué pasa. Pero bueno, acá no se reporta en un tiempo prudencial, el nodo principal entiende que se cayó, lo quita de la lista, y lo que va a hacer es decir, bueno, la información que tenía el nodo 1, que era B1, B2 y 3, y B3, el bloque 1, bloque 2 y bloque 3, la voy a usar de otros nodos en donde esté replicada. Entonces, por ejemplo, usa el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 5. ¿Bien? Entonces ahí, digo, se la arregla con otros nodos para procesar información. Si llega a necesitar procesar algo que estaba guardado o almacenado en ese nodo, buenísimo, tiene otros nodos que tienen esa información y puede solucionar el problema. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántas caídas se puede aguantar este esquema con un factor de replicación 3? ¿Se puede aguantar? ¿Cuántas dicen? Jueguense ahí por chat. Es muy fácil la respuesta. Se puede aguantar hasta 3 caídas, ¿no? Se cae más de 3 nodos, chao. Ya no hay chance de que yo pueda recuperar. Se caen 3 nodos, ya no recupero la información, ¿no? Bien. Si ese nodo vuelve a emitir el latido, buenísimo, el nodo principal lo suma y lo vuelve a superar, lo vuelve a sumar a la lista y sabe que sigue teniendo esa información. ¿Qué ocurre si el nodo 1 nunca se recupera? Bueno, si el nodo 1 nunca se recupera, tiene que seguir manteniendo el factor de replicación 3. Entonces lo que hace es copiar esa información a otros 3 nodos, copiar esos bloques que tenía el nodo 1 a otros 3 nodos para seguir manteniendo el factor de replicación 3. ¿Bien? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Se sigue? ¿Me siguen? Buenísimo. Maxi, la duda quedó buenísimo, quedó resuelta entonces. Bien. Bien, perfecto. Entonces, esto es en cuanto a almacenamiento. De esta manera opera Hadoop con el almacenamiento. Entonces, yo tengo un montón de archivos que quiero procesar. Esos archivos se distribuyen en los nodos con un factor de replicación. Ese factor de replicación me va a decir cuántas veces yo tengo copiado o replicada esa información en los nodos. Y el máster lo que va haciendo es eso, es ver si están disponibles los nodos y ver si, bueno, si ante una falla va viendo cómo se recupera. Fíjense que esto es tolerante a fallo, ¿no? Yo puedo poner un factor de replicación 15 y aguantarme 15 caídas de servidores que no me va a pasar nada, ¿no? Si tengo el espacio y los nodos suficientes para aguantarme eso, ¿no? Pero es totalmente tolerante a fallos. Yo aumento el factor de replicación y más tolerancia a fallos tengo. Bien, vamos a la siguiente filmina. Bien. Bueno, ¿cómo opera la parte de procesamiento? Voy a cerrar el chat un segundo. ¿Cómo opera la parte de procesamiento de Hadoop? Hadoop también hace procesamiento distribuido. Entonces, en cada nodo opera un task tracker, un esclavo del procesamiento. Entonces, fíjense que tiene dos sistemas distribuidos en paralelo Hadoop, ¿no? Uno el de almacenamiento y el otro el de procesamiento. Cuando yo tengo una tarea en el job tracker, esa tarea, bueno, yo digo, bueno, nodo 1, vos resolvés la tarea con la información del bloque 1. Nodo 2, vos resolvés la tarea con la información del bloque 3. Nodo 4, vos resolvés la información con el bloque N. Entonces, cada uno resuelve la tarea con una porción chiquitita de información. Acá es donde yo decía de que el tiempo entre procesamiento y almacenamiento se baja a 0, porque yo en cada nodo tengo una unidad de procesamiento. Y lo que voy a procesar es un poquito de información, o sea, voy a procesar una parte de todo el total. Entonces, cada task tracker va a resolver una partecita del problema con la información necesaria para resolver esa partecita. Una vez que cada uno resuelva su parte del problema, le entrega los resultados parciales al job tracker, y el job tracker lo que va a hacer después es unir todos esos resultados
y generar un resultado único. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí, Maxi, mucho del Big Data es trabajo asincrónico. Los perfiles que arma Google, los perfiles que arma nuestro Facebook, las recomendaciones que nos da Amazon, todo eso es trabajo asincrónico, ¿no? No se va procesando, no se va generando el perfil de la persona en tiempo real. No, es información que se va guardando en estos sistemas distribuidos y en algún momento se ejecuta la tarea y se va actualizando, pero no es información en tiempo real, ¿no? Lo mismo, bueno, sistemas de recomendación de Amazon, todo eso no operan en línea, sino es tiempo de respuesta que le estoy comiendo al usuario, se operan de manera sincrónica en otro momento, sí, tal cual. Bien, ¿alguna otra duda? Andrés, ¿qué duda? A ver, vamos a ver la pregunta. Sí, todos los nodos, los trackers conviven en la nube. Son máquinas que están en la nube, que están operando en Internet, ¿no? Pero la comunicación entre esas máquinas son órdenes chiquititas, ¿no? Yo no estoy transfiriendo información desde la unidad de almacenamiento a la unidad de procesamiento. Yo lo que estoy es mandando una orden, es generar el cálculo ahora. O generarme la recomendación ahora, o generarme, son órdenes nada más las que viajan entre los nodos. La información está disponible en cada nodo. Entonces, ese traspaso de información que había de la unidad de procesamiento, de la unidad de almacenamiento a la unidad de procesamiento, no existe. Entonces, es poco el tráfico que hay. El tráfico que hay entre los nodos son órdenes y resultados. Bueno, acá una pregunta. Windows Server, Hadoop no funciona en Windows, funciona en Linux. El sistema, sobre todo por el file system. Como es un sistema de archivo, no se lleva bien con Windows. Hadoop opera sobre servidores Linux. Bien. Genial. ¿Sigo? ¿Alguna otra duda? No, el cuello de botella, digo, son sistemas que se solucionaron para tener un cuello de botella, para solucionar el cuello de botella. El cuello de botella es la cantidad de información, o sea, ¿en dónde va a estar la demora? Ahí, en el volumen de información que tengas que procesar o en lo complejo que sea el procesamiento. Lo que pasa es que es fácil de resolver el cuello de botella, pues sumás más nodos. Entonces, dejás de tener cuello de botella. O al tener dividida la información y el procesamiento, no importa, no tenés cuello de botella. Sumás nodos y chau, va sumando capacidad de procesamiento. Por eso, por eso se hacen las enfermedades que se hacen. ¿No? Estamos hablando, decimos, o vimos algo y ya inmediatamente nos empiezan a recomendar cosas de eso. Eso es porque hay cientos de miles de nodos analizando cada clic que hacemos. Entonces, bueno, no hay cuello de botella, porque el cuello de botella es la cantidad de hardware que puedo, o sea, el limitante que tenés es la cantidad de nodos que puedes poner. Amazon tiene su Hadoop, tiene su distribución de Hadoop en la nube de Amazon. Después te paso con el nombre. Bueno, ¿seguimos? ¿Hay alguna otra duda? Lo que pasa es que no son sistemas de tiempo real los de Big Data. O sea, es raro que vayas a hacer Big Data para dar una respuesta en tiempo real. Entonces la velocidad de la red no nos calienta. Y de nuevo, la velocidad de la red, por la red no viaja
no viaja información, viajan comandos. Entonces, siempre lo único que viaja en la red es el comando que el máster le tira al esclavo. Entonces es nada. Y lo que después viene es el resultado del procesamiento, que eso es lo que puede llegar a... Pero en teoría son datos procesados, digamos, es como... Bien, bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? Bien, entonces ya ahora tenemos una idea un poco más clara de lo que es Big Data. Entonces, acá hay una frase de mi autoría que dice que el Big Data es como el sexo en el grupo de Undercode. Todos hablan de él, pero nadie sabe cómo realmente hacerlo. Y para solucionar esto, te voy a dar un pequeño ejemplo, súper simple, de una app, de una aplicación de Big Data. Después voy a mostrar un ejemplo real. ¿Bien? A ver qué maneje. Ah, se están riendo, pensé que me habían preguntado algo. Bueno. Genial. Ahí vamos. Seguimos, entonces. Entonces, bueno, vamos a suponer que quiero saber quién es el jugador más mediático, ¿no? Para eso lo que hago es una araña que va a estar navegando, va a estar scrapeando los sitios de noticias deportivas y las va a estar copiando, todas las noticias deportivas las va a estar copiando en el file system de Hadoop, ¿no? Este es un programita que lo pueden hacer, no es parte de Big Data, es un programa común, ¿no? Ejecutan ese programa, va leyendo noticias y las va escribiendo en el file system de Hadoop, ¿bien? Y lo que yo quiero saber es quién es el jugador más mediático, ¿no? Entre Messi, Maradona y el Poroto Cubero, ¿no? Entonces, lo que yo hago es copiar todas esas noticias de manera distribuida. Hadoop las va a distribuir con su factor de replicación en los distintos nodos, como ya vimos. Va a ir copiando todas esas noticias como vienen, ¿no? En HTML, sucio y todo lo demás. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Bien, genial. Buenísimo. Entonces, una vez que yo corro esto, mi procesamiento lo que va a hacer es leer las noticias, tomar ese archivo, levantar el HTML de ese archivo, tokenizarlo, ¿sí? Ver todas las palabras que están dentro de ese archivo y ver si dentro de esa noticia se menciona Messi, se menciona Maradona o se menciona Cubero. ¿Sí? Cada vez que se menciona alguno de estos, les va sumando uno y lo que yo voy a hacer es saber, bueno, de este conjunto de noticias que estaba en el bloque 2, a Messi se lo mencionaron 2 millones de veces, a Maradona 1 millón, al Fabián Cubero 3 millones. Del segundo bloque de noticias, el tag tracker de este nodo analizó todas las noticias del nodo B3 y dijo, bueno, a Lionel Messi se lo mencionó 1 millón de veces, a Maradona 2 millones de veces, a Fabián Cubero 2 millones de veces. Bueno, cada uno de los nodos de procesamiento tomó su pedacito de información, lo analizó y fue sacando los resultados. El job tracker, que fue el que le dio la orden a cada uno de los task trackers de que hiciera este análisis, el job tracker lo que hizo fue tomar todos esos resultados parciales, sumarlos y, bueno, tener el resultado total, ¿no? De millones de sitios, de millones de noticias, de miles de sitios de noticias, ¿no? Entonces, concluyó que, bueno, a Messi se lo nombró 6 millones de veces, a Maradona 7 millones y a Cubero 15 millones de veces. Es un jugador mediático, no por el fútbol, pero bueno, es mediático. Esta parte que está acá, perdón, que esto no lo mencioné, se llama map, y esto se llama reduce. ¿Se acuerdan que la parte de procesamiento se llama map reduce? Map lo que hace es mapear los resultados, ¿sí? Ir armando un mapa con los resultados parciales. Y reduce toma todos los resultados parciales y los reduce a un resultado general. ¿Bien? Eso explicado en grafiquito cómo funciona... cómo funcionaría este ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver en código. Vamos a ver un pequeño código que tiene esto. Esa info sí la levantaría un crawler, ¿sí? De hecho, ahí me vuelvo para atrás, perdón, que hay una duda.
De hecho, una web crawler. Que en verdad es nada, es un programita que scrapea, va navegando los links y va guardando el resultado de cada link, lo va guardando en un archivo en Hadoop File System. No tiene como mucha ciencia eso. Bien, igual, bueno, no sé, esto se podría llevar a un entorno distribuido, se podrían hacer un montón de cosas, no es el foco del ejemplo. El ejemplo empieza cuando yo ya grabo, cuando este crawler ya graba las noticias en el sistema de archivos de Hadoop. Bien. Bueno, entonces armo los cálculos parciales, el master del job tracker toma todos los cálculos parciales, los une, los suma y entrega el cálculo final. Bien. Entonces acá tengo las partes del map y del reduce, ¿no? Fíjense, el map es una clase que extiende de mapper. Mapper es una clase que viene de Hadoop. O sea, ustedes con Maven o con lo que sea, importan la librería, crean una clase que extiende de mapper, de mapeador, ¿no? Pisan este método y escriben acá adentro la lógica necesaria para llevar adelante ese método. Este método lo que va a hacer es tomar un texto, que es el contenido de cada archivo del file system, lo va a pasar a un string común de Java, ese string lo va a tokenizar, ¿sí? No de la mejor manera, lo que va a hacer es separar en cada lugar donde yo tengo un espacio, lo va a separar para tener todas las palabras, y por cada token va a ir preguntando si ese token es igual a Messi, o es igual a Maradona, o es igual a Cubero. ¿Está bien? Si ese token es igual a uno de estos tres, va a escribir a Hadoop, va a mapear el resultado. Va a decir, encontré un Messi, o encontré un Cubero, o encontré un Maradona, ¿no? Entonces, va a ir mapeando ese resultado. Bien, fíjense que la lógica es súper chiquita, no es una locura. Y después tenemos la otra parte que hay que escribir, el reduce, el que va a tomar todos los resultados parciales y los va a sumar. El reduce, bueno, sobrescribo este método, values van a ser todos los resultados parciales, ¿bien? Entonces yo lo único, y context es el contexto de Hadoop, ¿no? En el mismo lugar donde escribía yo recién. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, y recibo la llave, ¿no? La llave con la que está mapeada. En este caso voy a recibir Messi o Cubero o Maradona como llave, ¿no? Entonces recibo la llave, recibo todos los valores para Messi, esos valores los voy sumando, itero todos esos valores, los sumo y escribo el resultado final, ¿no? Para Messi, el resultado final es la sumatoria de todos los valores que obtuvo en el análisis. Cubero lo mismo, Maradona lo mismo. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Bien. Sí, es un iterator, ¿no? Es una clase iterable que es la interfaz, la interfaz para ser iteradores, ¿no? Se iteran los resultados y ahí la lógica, puede variar dependiendo de lo que estemos analizando y lo que estemos... Ahora el resultado es, el análisis es como súper fácil. Es una sumatoria de un contador, digamos, de palabras. Pero puede ser mucho más grande. Lo único que tienen que hacer es esto. Estas dos clases se despliegan en un server de Hadoop. Hadoop pasa estas dos clases a todos los task trackers. Y después yo doy la orden, en algún momento del día, doy la orden, ejecutar el contador de palabras, ejecutar el programa del jugador más mediático, y esto, nada, ahí se va a ir repartiendo entre todos los nodos, se va a ir ejecutando el map y después se ejecuta el reduce. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me escuchan? Ok. Bien, genial. ¿Alguna duda? Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, hasta acá hemos visto cómo funciona Hadoop. Hadoop pelado en la versión súper básica y fierrera.
digamos, vamos a ver qué es lo que tiene el ecosistema Hadoop. Es un conjunto de herramientas Hadoop. Entonces, dentro del ecosistema Hadoop, bueno, ya vimos su sistema de archivos distribuido, ¿bien? Vimos su sistema de procesamiento distribuido, era MapReduce. Pero hay otras herramientas, ¿no? Tenemos Flume, que es un colector de log. Esto lo enchufamos a un log de un servidor y esa información pasa directamente al sistema de archivos de Hadoop para ser analizado. Tenemos HBase, que es una base de datos NoSQL. En este cuadradito se pueden sumar todas las bases de datos NoSQL, ¿no? Yo puedo usar Mongo, puedo usar Cassandra, puedo usar cualquier base de datos NoSQL que funcione, opere de manera distribuida, y la puedo reemplazar por el file system. No hace falta que mi procesamiento sea sobre archivos del file system. Yo puedo poner una instancia de Mongo en cada nodo y usar esa instancia de Mongo para procesar, para hacer procesamiento de información. Entonces, digo, las bases de datos NoSQL operan y son súper amigables para el ecosistema de Hadoop. Bueno, Hadoop Catálogo es un administrador de almacenamiento, ¿no? Guarda metadatos sobre la información que yo voy almacenando y, bueno, sirve para hacer administración de eso. Scoop es un serializador de datos, ¿no? Esto es lo que es una herramienta que yo puedo usar para escribir programas que tomen datos de un lugar y los escriban en el file system de Hadoop. Zookeeper es un coordinador de tareas, ¿no? Es un coordinador distribuido, sirve para coordinar las acciones que voy a efectuar en cada nodo de Hadoop, ¿no? Y cada componente del ecosistema de Hadoop. Pig es un sistema de scripting que opera sobre Hadoop. Entonces, ya con Pig yo no necesito escribir mis programas en Java como yo vi recién, sino que podemos usar scripts en otros lenguajes para escribir eso mismo. Hive es un lenguaje de consulta, es como un SQL para el sistema de archivo distribuido de Hadoop. Entonces, bueno, hay todo un lenguaje tipo SQL que yo puedo usar para hacer consultas y, bueno, para hacer programas más fácil. De hecho, esto está buenísimo porque es un SQL, es un SQL que funciona de manera distribuida, ¿no? Entonces yo tiro una pregunta y esa pregunta se divide de la misma manera que vimos MapReduce, lo mismo, ese SQL se divide en mini SQLs que operan sobre la información que tiene cada nodo y después se juntan los resultados y se devuelven. O sea, tanto Pig como Hive funcionan bajo el esquema distribuido, ¿no? Y UCI es para armar un workflow, ¿no? Entonces, porque son muchas tareas por ahí asincrónicas o que funcionan como batch. Entonces, bueno, UCI sirve para eso, para armar un workflow y que se van disparando las tareas de Big Data para ir disparándola ante determinados eventos de tiempo y eso. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se escucha bien? Perdón. A ver, vamos. Todo bien, todo bien. Entré al Go y dice entrar al audio, el audio de la computadora dice que no soporta, bla, bla, bla. Bueno, bájate la app de Zoom. Quiero ver si hay alguna duda, por favor, pasen, estoy bajando, graben la conferencia. Gracias, Sebastián, por evitarnos este dolor de cabeza. No sé si es como Jenkins, UCI. No sé. Yo lo he usado para disparar los procesos, para programar es como un programador de tareas, más que, pero distribuido, digamos. Entonces, opera sobre este entorno de Hadoop. Pero sí, yo no he usado Jenkins, por eso no te podría decir. Bien. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Grail lo veo más como Maven. Que para construir.
digamos, para manejar esa parte de construcción y despliegue. Esto quizás sea más chico, UCI, quizás sea una parte de Grail o una parte de Maven, pero es simplemente para configurar la manera en la que se van a desplegar estos procesos que funcionan de Big Data, ¿no? Y ante qué eventos los vas a disparar. Sí, Hadoop con Python se llevan bien. Bien. Hay distros para eso, ¿no? De hecho, Python ha crecido mucho en lo que es análisis de datos por esto. Bien. La infraestructura mínima, nada, son la cantidad de la cantidad de nodos bueno, con la que vos puedas operar. O sea, podés montar un clúster de un nodo. No tiene mucho sentido, pero podrías hacerlo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Sigo? Ok. Bueno. Bien. Bueno, acá un poquito de lo... Acá hay un poquito de lo que es el ecosistema de Hadoop, ¿no? Acá hay no el ecosistema de Hadoop, es todo el ecosistema de análisis de información, ¿no? Tenemos un montón de herramientas de analítica y visualización, como Pentaho, MicroStrategy, o sea, hay un montón, Jasper, hay un montón de herramientas que son para la visualización y el análisis, el cruce de información, que operan con Hadoop, ¿sí? Tienen un montón hay herramientas para conectar, poner Pentaho a Hadoop. Después tenemos motores de búsqueda, ¿no? Como Lucene, SOAR. Bueno, esos son los dos que yo he usado, hay otros, ¿no? Que también sirven para esto. Pueden operar en entornos distribuidos y todo lo demás. Tecnologías NoSQL que se dan bien con Hadoop y esto. Data Integration, son para armar integraciones de datos, para hacer los ETL, los procesos de transformación, carga y escritura en los entornos en Hadoop o en lo que sea, ¿no? Funcionan también para entornos que no sean distribuidos, esta herramienta. Bien, después, bueno, herramientas que operan sobre Hadoop, esta es inteligencia artificial, Mahon, Hive, Peak, que tal las había nombrado, bueno, Zookeeper, UCI, Flume. Perdón. Distribuciones de Hadoop, ¿no? Tenemos la distribución de Apache, que es la pelada, después tenemos de Cloudera, tenemos de Azure, me tapa el cartelito, después lo corro, perdón. Hay distribuciones de Oracle, sí, distribuciones en la nube, Amazon y Azure tienen distribuciones en la nube, ¿bien? Estas distribuciones que están acá son las que yo puedo descargar y usar, ¿sí? Yo puedo descargar la de Cloudera o la de Oracle y usarla yo, o tengo distribuciones que funcionan, que las puedo pagar por el uso en las nubes, ¿no? En IBM, en Azure. Bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿Estamos? Ya casi terminamos. A ver si... No, nunca puede faltar el torrente de marcas. Nos pagan, a mí me pagan cada vez que menciono ahora que ya acoso. Bien, y después, ok, Databricks, no sé, me parece que yo lo había visto, pero no sé. Bueno, después lo agrego igual, es vieja la filmina, así que, pero me dio paja hacerla de vuelta, así que yo después la actualizo. Bueno, sí, filmina. Bueno, ahora les puedo llegar a mostrar un ejemplo que, bueno, con todo este quilombo lo cerré, pero si me dan un minuto lo abro, al ejemplo. Denme un segundo. Vamos
con el pase esto, cerré todo lo que tenía abierto. A ver si tengo el grafiquito. Vamos a ver un ejemplo de lo que hacemos en EpiLiquid. Cuenten un chiste mientras mientras descargo de nuevo el ejemplo. ¡Oh, qué lento! Dios. A ver. Voy a armar un PDF, lo tenía abierto recién y lo bajé. Un poco la síntesis de EpiLiquid. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tanta hazaña con los brasileros? ¿Qué les anda pasando? Bueno, a ver si puedo aumentarle un poco. Sí. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Bueno, listo, genial que me escuchan. Ahí están viendo mi pantalla, calculo que están viendo el dibujito, avísenme si ven el dibujito este de los data source y la capa de serialización. Bien, genial. Entonces sigo. Bueno, EpiLiquid, como les dije, es una empresa cuyo objetivo es generar biopsias líquidas para la detección de cáncer. Hay toda una investigación hecha por gente que sabe mucho, del CONICET, investigadores del CONICET que llevan años investigando esto, y esa investigación en un punto llegó a necesitar un poco del Big Data, ¿no? Nosotros, hace un tiempo atrás, todas las biopsias que se efectuaban, todos los análisis que se efectuaban sobre tejidos que terminaban siendo tumores o terminaban siendo tejido benigno, en algún punto, cuando se analizaba eso, empezaron a guardar esa información, porque antes esa información se tiraba, se hacía el análisis, te contestaban, o un investigador investigaba, analizaba un tejido tumoral, y usaba los datos que él necesitaba, y toda la información que se había generado de ese análisis que se hacía sobre el tejido se tiraba. Hasta que hubo gente que empezó a armar una gran base de datos de cáncer, ¿no? A nivel mundial, esta gente de Sena. Entonces, cuando se empezaron a analizar esos tejidos, esa información se empezó a guardar junto con la información de los pacientes a quienes pertenecían esos tejidos. Obviamente sin dar datos personales, pero se guardaba información. Esta pertenece a un paciente mujer de tal rango etario, que está en tal estadio el cáncer, y sobrevivió, murió, lo que sea. Había un montón de información del paciente y un montón de información mental. Entonces esa información se empezó a guardar, porque los análisis, la información que yo tiraba antes, como investigador, que yo tiraba, no me servía o no era interesante para el foco de mi investigación, quizás a otro investigador le servía, y no. Entonces se empezó a almacenar esa información en bases de datos mundiales de cáncer, ¿no? Entonces, esos métodos, digo, son informaciones que contienen, esas bases de datos contienen información sobre los tejidos, información que se llama genotípica de los tejidos, información sobre la genética de ese tejido, y tienen información sobre los pacientes. Y esas bases de datos son inmensas, ¿no? ¿Por qué? Porque la información genotípica, por ejemplo, dependiendo del método que utilicemos, un análisis tiene 450.000 registros, por ejemplo, con el método de metilación 450. Entonces, un tejido me genera 450.000 columnas de información. Hay otro método que es 850, se llama metilación 850K, que en lugar de 450.000 indicadores, me da 850.000 indicadores de un tejido. Y la más básica me da 23.000, ¿no? Entonces, imagínense que ya la información de un tejido me genera 850.000 columnas o 850.000 indicadores, ¿no? A esto súmenle después la información del paciente al que pertenece esa muestra.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Emanuel, que no, estaba en la charla de recién, no sé si terminó pasando el Zoom, quizás no, pero Emanuel, que es el investigador que estaba detrás de esto, encontró una manera, a través de un algoritmo de un algoritmo que bueno, analiza la información genética, de darse cuenta qué marcas estaban. Ustedes imagínense, agarran un tumor, lo dividen en 450.000 secciones, y esas secciones, en verdad no son 450.000 secciones, busca 450.000 marcas distintivas en un gen. Entonces, Emanuel encontró una manera, a través de un algoritmo, de un bioalgoritmo, de darse cuenta, ante determinado cáncer, qué marcas estaban más activas. Entonces, en el cáncer de mama, en los tejidos enfermos, estas marcas están más presentes que estas. Y eso fue el inicio de poder hacer una biopsia líquida, que eso es un método que lo que hace es que en lugar que para analizarte un cáncer tengan que abrirte y sacarte un pedazo de tejido, mandarlo a analizar, sino que la biopsia líquida lo que hace es que con un análisis de sangre vos sepas si tenés determinado cáncer o no. Entonces lo que encontró Manuel era, lo que encontró el producto de esa investigación es que habían determinadas marcas en los genes que estaban más activas en determinados tipos de cáncer, ¿no? Pero para hacer eso hay que aplicar algoritmos perdón, que no sé si me están escribiendo. Ahí me voy para allá. Bien. Bueno, me siguen. Genial. Entonces, lo que encontró Emanuel es que aplicando ese algoritmo, ese modelo, ese bioalgoritmo a la información genética, yo podría saber qué genes estaban más activos en determinados cánceres. Y con eso se puede, con esa información, sabiendo que estas marcas son las que están más presentes cuando hay un tumor, después yo hago una biopsia, y esto suena re fácil, pero es complicado. Yo después genero una biopsia que con un estudio de sangre tengo que buscar si están esas marcas presentes o si hay determinada, o si reacciona de determinada manera, y sé que podés llegar a tener determinado tipo de cáncer. Entonces, este era un problema de Big Data porque, por ejemplo, la base de datos de cáncer de mama, que era sobre la base de la investigación, o sobre lo que se empezó investigando, esa base de datos nada más pesaba casi 1 tera de información, ¿no? O sea, procesar esa base de datos era casi un tema. Era más de 1 tera, porque había que procesar, hay que recorrerla muchas veces para aplicar el algoritmo, hay que hacer un montón de cálculos. Entonces era en una base de datos que solamente la información pesa 5 gigas, pero con todos los cruces y con todas las tablas y con toda la información intermedia que tenía que generar para terminar de procesar esto, terminaban siendo teras de información en un solo análisis, ¿no? Imagínense esto, llevarlo a todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos, básicamente este terminó siendo un problema de Big Data, ¿no? Yo necesitaba analizar un montón de información. Estamos hablando de un solo proveedor, hay un montón de proveedores. Sena es un solo proveedor de esas bases de datos, hay un montón de proveedores y hay un montón de otras bases de datos con las que hay que cruzar, ¿no? Porque después hay que ver si esas marcas tienen que estar en una posición específica del gen y hay que hacer un montón de cruces y bueno, hay un montón de información la que hay que leer y cruzar. Básicamente lo que hicimos fue, bueno, teníamos un montón de fuentes de datos, que son estas bases de datos de las que yo les estoy hablando ahora. Hay un proceso que lo que hace es tomar esas bases de datos, trabajarlas, transformarlas y meterlas tomar esa información genotípica y meterla en Hadoop. Luego Hadoop lo que hace es analizar cada sitio. Cada sitio se refiere a las marcas que están en los genes. Entonces yo por cada muestra, dependiendo del método, no sé, tengo 450.000 marcas, analizar marca por marca, ver luego cuánto ha variado esas marcas en los tejidos, ¿no? Porque hay marcas que están activas en los tumores enfermos, pero también estaban activas en los tejidos sanos, entonces eso no me sirve. Entonces tengo que buscar cuáles son las marcas o los sitios que más han variado en los tejidos enfermos. Entonces se hacía un cálculo de dispersión con estadística, un montón de cosas. Después se analizaba la posición en la que estaban esos genes, y de ahí se sacaba un listado de genes candidatos para armar las biopsias, ¿no? Y ese resultado se terminaba, bueno, haciendo
MapReduce, ¿no? Se tiraban los genes candidatos intermedios y después el máster terminaba de unir y me pasaba la lista del mejor gen al peor gen, ¿no? Y en una capa de análisis después se hacían un montón de cruces, porque al principio, para esta etapa del proyecto, simplemente necesitábamos analizar la información por 2 dimensiones, entre el tejido sano y el tejido enfermo, pero después esas biopsias se pueden empezar a mejorar cuando empecemos a cruzar otro tipo de información de los pacientes, ¿no? Ver si los genes cambian de acuerdo al rango etario, cambian de acuerdo al estadio del cáncer, o cambian de acuerdo a la agresividad del cáncer. Bueno, en fin. Ese es un poco de Piliquid, es un ejemplo real de una aplicación de Big Data en algo que no es vendernos un viaje a Tailandia, ¿no? O de espiarnos. Así como esta hay un montón. Nosotros hemos trabajado dentro del Quinto en un montón de proyectos que han usado Big Data para algo. Este es hasta ahora el más lindo y el más interesante, ¿no? Y participaron varios de los chicos que están ahí en Under, participaron en las etapas iniciales del proyecto, ¿no? Ahora ya el proyecto ya se convirtió en un monstruo y bueno. Bien. Bueno, no sé si hay algo que quieran preguntarme, si no sigo con las diapos, ya casi terminamos, ¿sí? Un poquito de paciencia y ya terminamos. Vamos a volver a la presentación de... Bien, me siguen escuchando, ¿no? ¿Siguen estando ahí? ¿Se fueron? Genial. Bueno, ahí seguimos entonces. Bueno, ejemplo de la vida real. No sé si tienen dudas o preguntas. Acá podríamos, si tienen dudas, empiezo a desmutear gente y vamos preguntando. ¿Hay dudas? Maxi, a ver, vamos a buscarte. No sé si te voy a apretar solicitar para reactivar el audio. Vamos a probar. Ahí está. No. Hola, listo. ¿Cómo andás? Bueno, antes Bien. que nada, Sebas, excelente la charla. O sea, hasta acá, digamos, todo lo que estuviste mostrando es espectacular. Pero mi duda va más, bueno, yo soy un desarrollador, como seguramente la mayoría de los que están en la charla, y, digamos, lo que a mí me gustaría llevar esto de Big Data es algo más, quizás entre comillas, tangible, de decir, bueno, a ver, tengo Java, tengo JavaScript, un lenguaje de programación, ¿cómo yo, con qué librerías podría meterme para poder trabajar con Big Data? Para poder llevarlo algo más a la práctica. Bien. Bueno, mirá, primero que hay otras distribuciones de Hadoop, o sea, tenés Spark, como decía, hay unas que son más amigables con Python, pero bueno, vas a tener que programar en alguno de los lenguajes o de los lenguajes de scripting con los que opere Hadoop. Hay unas distros, creo que es Spark, y hay otras que se puede trabajar, no distros, sino sé que se puede trabajar con Python en Java. Yo siempre en Hadoop, yo siempre he trabajado en Java, pero bueno, vas a tener que trabajar dentro de lo que hay. Hay un montón de cosas en el ecosistema, hay un montón de adaptadores, un montón de componentes que se pueden sumar a la pila de tecnologías que usás para hacerla, digamos, más amena o más cercana a lo que vos usás. No sé hasta qué punto, digamos, no he investigado, no tengo noción de todos los proyectos que hay de ahí dando vueltas, son miles, pero hay cosas hechas para trabajar en otros lenguajes, que es cuestión de ponerse a ver. Entiendo. ¿Por casualidad conoces algo de Android que se pueda aplicar? O sea, desde Android yo puedo, digamos, interactuar con Big Data. ¿O necesito lo que pasa es que venir por un servicio? No, es que vos vas a tener esto en una nube distribuida que va a estar, no sé, generando información. Y después Android, no sé, es un endpoint que vaya y consulte esa información en algún lado, la información generada, ¿no? Claro. Digo, son capas son capas de la aplicación distintas. Vos vas a tener una capa de procesamiento que no sé, va a ir viendo, ¿no? Te puedo dar un ejemplo
Cárvula, por ejemplo. Cárvula es un emprendimiento también, soy CTO de Cárvula. Vende autos, ¿no? Vende autos, vos querés vender el auto, te metés y ellos te lo venden, ¿no? Tenés ahí y te venden el auto. Pero lo que hace Cárvula es darte un mejor precio que el que te da la revistita que tienen todos los agencieros, ¿no? Y lo que hace, hay un proceso de Big Data que está todo el tiempo buscando las marcas, modelos, versiones de cada auto en cada lugar, en cada provincia, de cada país donde está operando Cárvula, y va generando una lista de precios eso, y de precio de mercado, con obviamente un montón de algoritmos que filtran cosas, y después vos en la aplicación te metés, y lo que hace es ir a buscarlo de una tabla común, como la que se lee con un endpoint común, ir a leer el resultado de eso, pero por detrás, digo, operar un montón de cosas, ¿no? El flaco del programa Android no tiene ni idea de lo que hay detrás de ese endpoint, ni el flaco que escribió el query que lee la tabla tiene idea de todo lo que pasó por detrás para generar la información de esa tabla, ¿no? Entonces, son como un montón de nodos que estuvieron ahí generando información, la terminaron escribiendo en una tabla y la leen como una tabla cualquiera del sistema. Y entonces, digo, no tiene... Si usás Android no calienta, vos después le pegás a un servidor que te va a dar eso. O sea, si usás lo que sea, no importa, después le pegás al servidor o le pegás algo que le pegás con el lenguaje que usas siempre y chao. De hecho, Facebook, Netflix, hay un montón de empresas de las inmensas que usan esto, y nada, sus lenguajes con los que tienen hechos ciertos componentes siguen siendo los mismos. Y después Big Data trabaja con todo esto. Por eso también cuando en el grupo se generan esas de uso Python o uso Node, y no sé, no importa. En definitiva, las plataformas grandes usan lo que sirve, digamos, no es que se casan con Java y usan todo el stack de tecnología en Java. Claro, para Big Data, digamos, es un frontend y ya está, nada más. Medio que no existe eso, ¿no? O sea, vos usás tecnologías y componentes y cosas que van sirviendo y se van conectando entre sí, no tenés algo. Y de hecho tampoco para mí está bueno que algo sea 100% unimarca. Digo, vos tenés que ir usando lo que va sirviendo, lo que es mejor en cada área. Bien. No sé si alguien más quiere que lo desmutee. Bueno, ya. Bien. No, igual ojo, a ver, voy a desmutear a Juli. Vamos a desmutear a Juli que hizo un comentario. Bien. Hola, sí. Hola. Hiciste un comentario de SQL. SQL es fácil de entender.Igual SQL está buenísimo para las aplicaciones transaccionales. Digo, yo veo un montón de gente. No, después te voy a preguntar cómo un montón de opciones. Y vos elegí tu tarjeta. Veo un montón de gente que... Hola, veo un montón, sí, que se metió otro. Veo un montón de gente por ahí que es pro Mongo, que después están pariendo para hacer cruces de información o tener un reporte tipo SQL. Cuando en SQL con 3 join lo resolvés, por ahí en Mongo navegar relaciones. Entonces digo, las bases de datos y las tecnologías son buenas para ciertas cosas. Yo por eso no estoy de acuerdo con los que se casan a muerte con una. Dicen, no, Mongo es el futuro y hay que hacer todo en Mongo. Y no sé, hay cosas que son más rápidas, más fáciles y salen mejor usando un MySQL que un Mongo. Entonces... No, tal cual. Yo, bueno, no sé si hace poco estoy trabajando justamente en Data Science, y lo que sucede es que muchas veces eso va a impactar en un cuadro de Power BI o algo así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los visualizadores, digamos, es como que pasamos del data lake, que es donde están todos los datos desordenados y toda la data junta, a un data warehouse, y ahí es donde le van a pegar justamente los que buscan hacer la visualización, o sea, van a buscar datos los que van a finalmente hacer un tablero de comando o de una visualización para el cliente.
Es como que yo pensaba que eso era tan importante y resulta que es bastante importante justamente en esto, en Big Data, Data Science y todo eso. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más quiere que los mutee? Bien, continúo, terminamos. Genial. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco a los chicos. André, te desmuteo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No encuentro al Dino, pero entre los participantes para desmutearlo. Pero bueno, muchas gracias. Perdieron el juego. Perdimos el juego como unos virgos. Así que bueno, genial. Yo después ya les comparto las diapos para que las tengan. Y bueno, cualquier cosa después pregunten en el grupo. Gracias, chicos. No sé si Genial, muchas algo más. gracias. No sé si el Dino. Es Danilo, pero no encuentro el Dino para desmutearlo. No sé si quería decir algo, pero bueno, nada, los Pero despido. no aparece tampoco en el Zoom, en el chat. En el chat. Ok, para ahí una pregunta, a ver, John. ¿Lo de Liquid será? Sí. Para que ahí le reactivo el audio. Me comí todo el 4G. Ahí está. Yo también. Bueno, lo de las bases de datos con datos de enfermedades se llama Sena Browser. Es una base de datos mundial en donde en verdad es de cáncer, no es de todas las enfermedades. Y donde tienen información de tejidos de cáncer analizados por distintos métodos de análisis. Son información de los genes, información genotípica, se llama, de la base de datos. Y era un ejemplo de una aplicación de Big Data. No sé si querés preguntar algo más, John Tori. ¿No? ¿Nadie más? ¿Alguna otra duda? Los despido. Nos vemos. Buenísimo. Muchas gracias, Eva. Ahí está. Chau, chicos. Nos vemos. Gracias a todos por venir. Adiós. Chao, chao.